El 22 de julio de 2012 se diluyó una de las esperanzas más tangibles de una cercana transición pacífica hacia la libertad en Cuba. Fallece Osvaldo Payá, junto a Harold Cepero, en un por lo menos confuso episodio. Payá y Cepero, junto a dos políticos europeos, Aaron Modig y Ángel Carromero, viajaban a Santiago de Cuba desde La Habana. Según la historia oficial, escrita por el gobierno de Castro, en cercanías a Bayamo, tienen un accidente y los dos cubanos que ocupaban los asientos traseros del carro mueren por una mala maniobra del conductor. El régimen cubano muestra a la opinión pública mundial esa versión avalada por fotos y hasta un video de Carromero grabado en el hospital en el que había sido ingresado inmediatamente luego del siniestro, responsabilizándose de lo sucedido y pidiendo que no se dude de que fue un accidente. Todo esto no hizo más que despertar dudas que fueron creciendo con el pasar del tiempo. Modig, curiosamente, perdió la memoria y no recuerda nada de lo que pasó. Las fotos tomadas por la policía cubana muestran al auto en diferentes posiciones y con partes que aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer colocadas de otra manera. El video de la declaración evidencia que fue grabado en diferentes momentos y presenta al español Carromero hablando con modismos netamente cubanos, dejando entrever que se le ha guionado la declaración. Y hasta el lugar del incidente no concuerda, teniendo en cuenta el lugar y el horario de partida del grupo. La justicia dependiente del régimen cubano dio su veredicto acusando a Carromero, quien conducía el automóvil, de homicidio imprudente. España acató y acordó con la isla no reabrir el caso. Los defensores de la democracia en el mundo piden que se investigue seria e imparcialmente y que se haga justicia por la memoria de estos dos cubanos que dieron sus vidas en pos de la libertad y la paz de Cuba. Hoy, Ángel Carromero, uno de los protagonistas de esta historia aún abierta, nos cuenta en Voces de Cuba su versión de los hechos. Hola Ángel, bienvenido a Voces de Cuba. Muchas gracias por acceder a esta charla. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Me gustaría que nos cuente quién es Ángel Carromero. Pues soy un abogado político español, tengo 28 años y grabamos este documental porque hace 2 años, cuando tenía 26, viajé a Cuba y fui la última persona que vio con vida a Harold y a Osvaldo Payá. ¿Cómo y cuándo conoció a Osvaldo y a Harold? A Osvaldo había oído hablar de él, lógicamente en toda Europa, en España. Se ha seguido siempre con mucho interés la situación política de Cuba, la represión y sobre todo a los valientes que luchaban por la libertad y porque los ciudadanos cubanos tengan los mismos derechos de los que disfrutamos cualquier país de Occidente, cualquier país en democracia. Por tanto, había escuchado su historia, su labor, el proyecto Varela, sabía que era premio Sájarov y físicamente no le conocía, como tampoco conocía a Harold, y les conocí cuando viajé a La Habana. ¿Qué lo lleva a visitar Cuba? Conocer de primera mano cómo era la situación política y ayudar y colaborar en todo lo que pudiera con Osvaldo Payá. ¿Alguien en algún momento le previno del riesgo, del peligro que podía sufrir? Sí, la verdad es que sí que me dijeron que había riesgos. Nunca pensamos que iba a pasar lo que ocurrió y lo máximo que se previó fue que nos devolvieran a la frontera a nuestros países, como habían hecho con otros políticos que habían intentado ir a visitar Cuba. Sé que es difícil, pero recuerda la imagen que tenía previamente de Cuba. Yo, por fortuna, tenía más o menos un concepto real de lo que es la isla. La mayoría del tiempo el régimen cubano se empeña en transmitir una falsa realidad de lo que es la isla. Cuba no son las playas paradisíacas de Varadero, eso es solo una parte destinada a los turistas que dejan allí los dólares y los euros. La realidad de Cuba es bien diferente, son ciudades,
Son pueblos devastados que no han tenido ningún tipo de mantenimiento en muchísimos años. Son ciudadanos llevados a la pobreza, ciudadanos que tienen cartillas de racionamiento, ciudadanos que no tienen trabajo, ciudadanos que no tienen derechos, ciudadanos que en definitiva no tienen libertad. ¿Había algún objetivo o alguna misión en ese viaje suyo a Cuba? Colaborar con Osvaldo en todo lo que pudiéramos, llevarle información, ¿no? Porque al final la gente que vive en Cuba vive sin acceso a internet, sin acceso a canales de televisión, sin acceso a información independiente. Lo único que saben es lo que su gobierno quiere enseñarles a través de los canales oficiales, que siempre es medias verdades convertidas en grandes mentiras. ¿Cómo y cuándo conoció a Osvaldo físicamente? El día que llegamos le llamamos y quedamos en vernos al día siguiente por la mañana. ¿Dónde se vieron? Al lado del Hotel Nacional. ¿Cómo fue el primer encuentro? Pues la verdad es que yo físicamente sabía cómo era, estaba esperándonos en una esquina y se montó al coche y desde el primer momento con una gran familiaridad por cómo era su carácter y por cómo éramos nosotros que veníamos a colaborar con él. ¿En ese primer encuentro hubo algo que le llamara la atención de él? Era muy afable, era muy easygoing, ¿no? Como diréis aquí. ¿De qué hablaron? Pues nos presentamos, lógicamente no nos conocíamos, les dijimos quiénes éramos nosotros, él conocía pinceladas de quiénes éramos y le preguntamos qué íbamos a hacer. Empezamos a hablar de España, de Cuba. Así fue cuando nos conocimos, ¿no? Y después, ¿qué pasó cuando se vieron posteriormente? Sí, estuvimos desde el jueves hasta el domingo que partimos hacia Santiago, estuvimos quedando en todo momento. De hecho, una de las veces también quedamos con Rosa María, con su hija. Otra de las veces fue cuando conocimos a Harold en una iglesia en la que estaba trabajando. ¿Y esa primera impresión que tuvo de La Habana era muy diferente a la que usted se imaginaba? No, la verdad es que me esperaba una pobreza así. Yo sabía que había cartillas de racionamiento, de tal forma que cuando vi las cantinas en las que se repartía el alimento, pues no me llevé ninguna sorpresa. Sabía que los edificios estaban derruidos, así que cuando vi casas con ventanas sin cristales y pisos a medio de derruir, pues sabía que iba a haber eso. Lo que sí que me impresionó fue que el resto de los turistas lo vieran como normal. No les veía que iban allá a pasárselo bien y que les daba igual cómo vivieran los cubanos o cómo fuera La Habana o la isla. Ellos iban a la parte rehabilitada de La Habana y seguro que cuando salieran de allí volvían a sus lujosos hoteles o se iban a las paradisíacas playas de Varadero. Ángel, ¿cuándo Osvaldo y Harold le proponen visitar el oriente de Cuba? Pues 2 días antes y concretamos el viaje el día justo anterior. ¿Cómo fue la propuesta? Pues me explicaron que en Oriente también había gente del Movimiento Cristiano Liberación y que sería interesante que les pudiéramos conocer e ir allí a reunirnos. ¿No le pareció peligroso? Sí, me pareció peligroso y más cuando el día anterior Osvaldo me contó que unos meses antes él iba circulando junto con su mujer Ofelia y les habían chocado el coche, les habían sacado rápidamente miembros de la seguridad del Estado, les habían llevado al hospital y nadie sabía quién les había chocado. Me preocupé. ¿No dijo nada? Sí, llamé a Madrid y a Suecia y la respuesta que me dieron es que hiciera lo que pudiera y yo lógicamente había ido a ayudar, entonces me presté a ir a Santiago. Entonces, en un primer momento le pareció arriesgado viajar a Santiago de Cuba. Lo que me parecía arriesgado es que 2 meses antes habían atentado contra la vida de Osvaldo y yo ahora iba a ir con él y me daba miedo que también volvieran a hacerlo, ¿no?
¿Qué hay de cierto en ese rumor o verdad que inunda los medios y las redes sociales acerca de que usted no podía conducir? Que le había sido retirada su licencia de conducir en España. Yo tenía el carnet de conducir en validez hasta el mes de octubre y yo estaba arrestado en Cuba desde el mes de julio. Por lo tanto, ni pude recurrir ni alegar nada. Hay que diferenciar lo que es circulación de lo que es aparcamiento. En España, cada vez que aparcas en la calle tienes que echar una monedita y te dan 1 hora de tiempo. Si te excedes, te ponen una multa. Eran de aparcamiento, no eran de tráfico. Cuando vas a trabajar, estás en una reunión, estás en una grabación como esta, si en medio de esta respuesta te dieras cuenta que se te ha pasado la hora de aparcamiento, tendrías que salir, interrumpir tu trabajo y volver a echar la moneda. Yo creo que me ponían una multa al mes, pero claro, fue tergiversado para dañar mi imagen. No era válido. De hecho, tal es así que en el juicio farsa al que me sometieron en Cuba no hicieron mención alguna de este aspecto. Ángel, ¿cómo fue el viaje de ustedes desde La Habana a Bayamo? Salimos a las 6 de la mañana desde La Habana y fuimos seguidos por varios vehículos hasta que uno de ellos nos impactó y nos sacó de la carretera. ¿Usted se dio cuenta de que los estaban siguiendo o fue alguno de los que iban con usted en el auto quien se percató? Sí, me di cuenta y Osvaldo y Harold me dijeron que eran de la comunista, ¿no? Que es como ellos llamaban a las fuerzas de seguridad del Estado. ¿De qué iban hablando durante el viaje con Harold y Osvaldo? Pues como decía anteriormente, ellos no tienen acceso a la información. Lo que a nosotros nos parece lo más común del mundo, que es meterte a internet, ver Twitter o consultar un periódico, una televisión. Ellos la única información que tienen es la que emite el gobierno cubano, completamente falseada. Por lo tanto, les íbamos poniendo al día de lo que realmente ocurre en el mundo. ¿Tenían temor en ese momento cuando iban conduciendo desde La Habana a Bayamo? El miedo siempre está. El tema es que a veces se supera o no se supera. Lógicamente uno tiene el temor de que nos pudieran detener, nos pudieran parar, pero bueno, continuamos. Es decir, todo ese viaje desde La Habana a Bayamo sintieron en todo momento o en tramos específicos que los iban siguiendo. Eran en tramos, nos iban siguiendo en tramos. ¿Hubo algo en particular que le llamara la atención en esos tramos donde los iban siguiendo? Pues, por ejemplo, la primera vez que nos siguieron fue la más descarada y yo creo que fue, yo creía que iba a ser la primera y la última, ¿no? Porque nos iban a detener. Nosotros pasamos uno de los puestos de control que hay en cada provincia de Cuba. Cada vez que pasas de una provincia a otra es como la Alemania nazi, solo que no tienen balizas. Entonces tienes que reducir la velocidad y hay militares a ambos lados de la vía mirando quién quiere cambiar de provincia. Porque como un cubano no tiene derecho a cambiar de provincia, pues ahí está el gobierno para vigilar, ¿no? Pasamos uno de estos puestos de control y nos estábamos quedando sin combustible. También, esas son las cosas que me llaman la atención, hay una gasolinera cada no sé cuántos kilómetros. Lógicamente, como los cubanos no tienen acceso a coches y mucho menos a pagar el combustible, pues no les hace falta tener gasolineras en las carreteras. Hicimos un cambio de sentido porque la gasolinera estaba en el otro lado y nos iba siguiendo un coche de policía que también hizo el cambio de sentido. Nosotros nos pusimos a repostar y el coche de policía paró en paralelo a nosotros. Mientras Osvaldo echaba gasolina, yo me retiré del coche y cogí el móvil en la mano, ¿no? Pues yo estaba convencido que en cualquier momento se bajaban del coche y nos detenían y quería poder avisar a Madrid de eso. Finalmente nos volvimos a meter en el coche, nos reincorporamos a nuestra vía y el coche de policía volvió a arrancar, pero pasó de largo. ¿Recuerdan qué lugar específico fue esto? Fue la primera parada que hicimos para repostar gasolina, así que no podía ser muy lejos de La Habana. Después, ¿cómo continuó el viaje? Lógicamente, cada vez que pasas de una provincia a otra tienes que aminorar la velocidad y están viendo quiénes están en el vehículo que está cruzando de provincia a provincia. Luego nos sigue otro coche, un Lada rojo, le dejamos atrás y por último, después de la última parada que hicimos, ya nos empezó a seguir un coche más nuevo, que fue el que llevábamos a la zaga y el que finalmente nos golpeó y nos sacó de la carretera.
En algunas entrevistas, Ofelia Acevedo decía que un agente de la seguridad del Estado, de los que trabajan en las redes sociales, había tuiteado algo acerca de la salida de ustedes de La Habana. ¿Usted logró ver algo de eso? No, de eso lo hemos visto estando en Madrid yo ya. El día anterior a salir yo fui a una casa de cambio y cambié dinero. Entonces la cajera de forma, pues, en fin, me preguntó que dónde iba a ir. Y lo primero que me vino a la cabeza es, iré a Varadero. Ya lo sabían, entonces eso, porque al día siguiente a las 6 de la mañana, que era la misma hora a la que salimos nosotros, uno de los tuiteros acólitos del régimen publicaba que Osvaldo, que bien vivía, que se iba de vacaciones a Varadero, o cómo vive esta gusanera, o de esa forma despectiva que tienen de llamarlos, ¿no? Y ese tuit se puede comprobar, cualquier persona que se meta en Google lo puede ver. ¿Cuánto tiempo estuvieron de viaje? Fueron horas, o sea, no llegamos a llegar a Santiago. ¿Fue en Bayamo el accidente? Bueno, no hubo accidente y no sabemos si fue en Bayamo o fue en otra provincia. La versión oficial dice que fue un accidente en Bayamo, pero la realidad es que no hubo accidente y no fue en Bayamo, no fue tan lejos. No fue accidente en el sentido de que nos impactaron y nos sacaron de la carretera, no hubo árbol, no hubo un choque contra un árbol, y el gobierno cubano dice que estábamos a la altura de Bayamo. Es físicamente imposible que estuviéramos allí a menos que fuéramos encima de un cohete y no de un coche de alquiler. ¿A qué hora salieron? A las 6. ¿A qué hora fue el atentado? Fue alrededor del mediodía, porque la última parada fue para comer algo. Los europeos comemos 2, 3 de la tarde, sin embargo los cubanos comen a las 12, 12:30, por lo tanto yo no tenía hambre y me comí solo la mitad de un sándwich y guardé el resto. Entonces, evidentemente no pudo ser en Bayamo. Como te digo, es físicamente imposible que yendo en un coche pudiéramos hacer ese recorrido en tan pocas horas. Que no se nos olvide que Cuba tiene carretera asfaltada hasta los 300 kilómetros fuera de La Habana, luego empieza la carretera central que no ha sido arreglada, yo creo, en la vida, en décadas. En esa carretera no hay baches, hay agujeros, y esa carretera atraviesa pueblos en los que los niños están en medio de la carretera, porque están las casas pegadas a esa carretera, y esa carretera es atravesada por vías de tren. Por lo tanto, cuando cruzas esas vías de tren, tienes que prácticamente detener el coche, y cada vez que cruzas una provincia, tienes que aminorar la velocidad completamente. E hicimos 3 paradas. Es físicamente imposible. Más allá del acuerdo bilateral de 1998 entre España y Cuba, ¿por qué cree usted que el gobierno y los medios de comunicación de su país descreen su versión de los hechos y dan crédito a la justicia de un país como Cuba, regido por una dictadura en la que obviamente el poder judicial no es independiente? Pues porque el régimen ha hecho una cosa muy bien. Que no se nos olvide que para mantenerse en el poder tantísimos años, algo tienen que hacer bien, y eso es la propaganda. En España, desgraciadamente, hay gente que lleva camisetas del Che, que lleva camisetas de Fidel, cuando son 2 asesinos, cuando son 2 personas que lo que hicieron fue llevar a Cuba a la pobreza. Hoy en día los cubanos son más pobres que antes de que Fidel diera el golpe de Estado. Hoy en día los cubanos no tienen libertades que antes sí tenían. Y sin embargo lo que han conseguido es, a través de los partidos de izquierdas, de los movimientos antisistema, se crea que Cuba es un paraíso en el que la dictadura comunista es el mejor sistema en el que se puede vivir. Y lamentablemente todavía hay gente que piensa que no todas las dictaduras son malas. Piensan que algunas dictaduras sí lo son y otras son buenas. Todas las dictaduras son malas, todas, tanto las de derechas como las de izquierdas. Y eso es algo que bueno, todavía no está asimilado completamente. Relátenos cómo fue realmente el atentado. ¿Qué recuerda? Llevamos un coche a la zaga, nos golpearon, nos sacaron de la carretera, perdí el conocimiento y me sacaron rápidamente del coche 2 personas en una furgoneta que había aparecido de la nada
y me llevaron al hospital. ¿Cuándo recobra el conocimiento? Yo estaba lúcido, pierdo momentáneamente el conocimiento, pero me doy cuenta perfectamente de cómo me sacan y yo caminando, o sea, no me llevan en volandas. ¿Algo que recuerde de esas personas? Yo les preguntaba quiénes sois vosotros, qué estáis haciendo, dónde me lleváis, y no contestaban, lógicamente. No, de hecho, una de las cosas más importantes es que nunca llegan a decirnos, ¿no? Y se pregunta quién nos coge en la mitad de la nada, quién nos deja en el hospital, quién me deja en el hospital. Nadie se cree que nadie les obligará a identificarse, ¿no? O sea, nadie se cree que hay un supuesto accidente, tú coges a un europeo y le dejas en un hospital y nadie se da cuenta de quién le está dejando en el hospital. Nadie sabe, hombre, tú sabes cómo es Cuba, o sea, no, eso es inviable. Bueno, pues ahí nadie sabe quiénes eran esas personas. ¿Qué sucede una vez llegado al hospital? Me ponen en una camilla y me preguntan qué ha pasado y digo pues que nos han golpeado, nos han sacado de la carretera. Empieza a haber ahí muchísimos militares y empiezo a preguntar yo dónde está el resto de la gente. Si yo soy el primero que he llegado, el resto tiene que estar todavía mejor de lo que estoy yo. Y primero dicen que ahora vienen los otros 3, luego que vienen los otros 2 y finalmente aparece Aaron, que nos ponen unas camillas en paralelo y me entrega, hablo con él, nada, 3 frases nos cruzamos y me entrega los teléfonos móviles de Harold y luego ya nos separan. ¿Qué habló en ese momento con Aaron Moody? Le dije, Dios mío, Aaron, nos van a matar, y él me dijo, probablemente. ¿Qué sucede luego cuando lo separan? Nos llevan a una sala con más camillas, él a una esquina, yo a otra, y ahí me rodean, yo estaba tumbado, todos los militares, uno con una handicap, y vuelvo a repetir que nos han sacado de la carretera, me golpea uno, y luego viene otro... ¿Dónde lo golpea? En la cara. Luego viene otro que se identifica como el perito de Cuba, un perito de Cuba, algo así, y es el que me dice la versión que tengo que empezar a repetir, si quiero volver a casa, si quiero que no me pase nada. ¿Cuál es la versión que le decían que repita? Que accioné el pedal del freno y que caí por un terraplén. Claro, los cubanos y los españoles, ambos hablamos en español, pero cada uno tenemos modismos y entendemos las cosas de una forma diferente. Un español, cuando le dicen que caíste por una cuneta, es que caíste por un desnivel en el lateral de la carretera y tu coche da vueltas de campana. Claro, yo luego ya descubrí que, bueno, yo repetí lo que me dijeron, que repitiera. Más tarde descubrí que a lo que ellos se referían con caer en un terraplén, era pasar de una vía correctamente pavimentada a otra incorrectamente pavimentada. Eso es caer por un terraplén. Digo, bueno. ¿Estaba un poco aturdido? Sí, estaba sedado. ¿Lo inyectaron? Tenía una vía y estaba sedado. Ángel, ¿en qué circunstancias hizo el video que salió oficialmente de su declaración en Cuba? Estaba bajo presión. Los militares no me daban otra opción. Me dejaron bien claro que o accedía a grabar el vídeo o yo sabría si quería volver a casa o no volver, que era muy joven para quedarme allí. Lógicamente yo tenía un temor, y era que si accedía a grabar el vídeo con lo que ellos querían, después ya no les fuera útil, y lo que intentaba yo evitar grabando el vídeo, me lo hicieran después ya que lo tenían ya grabado. Por tanto, si se vuelve a ver el vídeo, se ve que no es una grabación en un solo momento, fueron muchas grabaciones con diferentes versiones y ellos luego lo editaron. En algunas de ellas aparezco con los botones cerrados, en otras aparezco con los botones abiertos. Era mi forma de decirle al mundo, oigan, esto va a ser editado, son diferentes tomas. Esa es la prueba de que no es una única declaración. Y luego cometieron el error de hacerme decir lo que ellos querían, utilizando sus palabras. En España nadie dice accidente en tránsito, decimos accidente de tráfico. Sin embargo, en Cuba se dice accidente en tránsito y nadie dice accidente de tráfico. ¿Quién se va a creer que un español está grabando un vídeo en las circunstancias en las que estaba yo y va a decir accidente en tránsito, ¿no? Que por favor se centre en sacarme de aquí y no en utilizar un accidente en tránsito. Según usted, ¿cuáles son las pruebas más contundentes de que dice la verdad? Tenemos ese vídeo bajo coacción
y luego el gran error que cometen el gobierno cubano, que actúa siempre bajo una presunción de impunidad. Ellos se creen que pueden hacer lo que quieran a cualquier coste. Ellos montan un paripé, un escenario con un coche en el que editan un vídeo en el que aparece parte de las declaraciones que me obligan a hacer y luego militares haciendo fotos al coche siniestrado. Si ese vídeo se cogen las imágenes fijas de los diferentes momentos, se puede ver que a veces ese coche tiene los parachoques puestos, otras veces los tiene caídos, otras veces han desaparecido los parachoques y se ven a los militares haciéndole la foto al vehículo. ¿Por qué aparecían y desaparecían los parachoques del coche? ¿Por qué el coche se movía de lugar? Se supone que si ha habido un accidente se tiene que preservar el lugar de los hechos para que sea analizado. Lógicamente fue todo un montaje. ¿Cuándo se entera de que Harold y Oswaldo fallecieron? Me lo decían en el hospital, aunque de forma formal me lo dijeron en medio de los interrogatorios ya en las dependencias de Bayamo. ¿Ya en ese momento lo coaccionaban o lo acusaban? Sí, una de las veces vino una fiscal, que se presentó como una fiscal, y me dijo que me iban a acusar. ¿Por qué cree usted que el sueco Aaron Moody negó todo lo sucedido? Él no niega lo sucedido. Dice que no recuerda nada. Claro, pero yo creo que eso es importante. Él no niega lo que yo estoy diciendo, ni corrobora lo que yo estoy diciendo. Simplemente se instala en un silencio en el que no se acuerda de nada de lo que ocurrió. Yo respeto su posición, no la comparto, yo no he hecho lo mismo, pero no tengo nada que objetar. Es cierto que uno de los requisitos de Cuba para su traslado a España fue que la justicia de su país no reabriera el caso. Así es, y además está firmado y es público. España tuvo que reconocer la validez de un juicio farsa al que fui sometido y reconocer la validez de la condena que estableció Cuba contra mí si quería que volviera. Y lógicamente Cuba, que no son tontos, el gobierno cubano no es tonto, también se blindó ante la posibilidad de que yo pudiera llegar a España y denunciar todo lo que he denunciado y que se pudiera abrir un proceso judicial. ¿Su imagen del régimen de Cuba ha cambiado luego de estos hechos? Ha cambiado porque yo no creía que el régimen se atreviera a tanto. Pero bueno, la historia es buena conocerla porque, aunque hay que conocer la historia para no cometer los mismos errores del pasado, sí puedes saber cómo actúan gente como ha actuado en el pasado, ¿no? Las dictaduras comunistas siempre han funcionado así. Cada vez que hay un opositor que llega a tener la importancia suficiente como para suponer un riesgo para la dictadura, se les ha eliminado sistemáticamente. ¿Cómo fue su encuentro con el embajador o el cónsul español en Cuba? Yo al embajador nunca lo vi, yo me reuní con el cónsul, que era el que venía a verme. Y bueno, era un señor que yo no conocía previamente de nada y que desarrollamos, yo creo, la capacidad de comunicarnos sin verbalizar nada, porque como los encuentros nunca eran a solas, que siempre había un teniente coronel delante, pues ni yo le podía decir nada, ni él me podía decir a mí nada que pudiera molestar al coronel que nos acompañaba siempre. ¿La persona que lo coaccionaba para que dijera lo que ellos querían era siempre la misma? Había un poli bueno y un poli malo, como en todos los interrogatorios en los que se quiere conseguir algo, ¿no? Al final está el poli bueno que te dice si colaboras no te va a pasar nada, vas a volver pronto a tu casa, y el poli malo que te dice como no colabores, no vuelves. Ángel, cuéntenos cómo fue su estancia en la cárcel en Cuba. Pues estuve en dos cárceles, en el calabozo de Bayamo y en Cien y Aldabó. Bayamo era la típica cárcel que se enseña en las películas de mitad de la jungla, de mitad de la nada, sin ningún tipo de medida más básica sanitaria, ¿no? Los bichos campaban a sus anchas por la celda, no había ducha, era un agujero en el techo del que caía agua y el váter no tenía cisterna, de tal forma que teníamos que llenar un cubo de agua cada vez que queríamos utilizarlo. La estancia en Cien y Aldabó, bueno, pues es un centro de
de instrucción, como llaman ellos. ¿Cómo será que los cubanos, eso me enteré después cuando ya regresé a España, a 100 y al Lavabo la llaman 100 y se acabó? Porque el que entra ahí sabe cuándo entran, pero no sabe cómo va a salir y sabe que va a salir si sale condenado. Pues, en fin, las medidas de presión que se aplican allí son muy grandes. Yo recuerdo que no me sacaban de la celda más que una vez cada 2 o 3 semanas, hasta el mes de noviembre. En cualquier país civilizado sacan a cualquier preso, haya cometido el delito que haya cometido, una vez al día. A mí una vez cada 2 o 3 semanas. En las celdas, tanto en Bayamo como en Cien y Aldabó, ¿estaba solo o con más presos? Estaba con otro preso cubano, que estoy seguro que era de la seguridad del Estado, porque eran presos que estaban completamente tranquilos, que no sabían de qué les acusaban. El del calabozo de Bayamo justo también era un disidente que había sido abogado especializado en Derecho Internacional. ¿Quién se cree que me hubieran metido con alguien así? Y era el preso con el que estuve la mayor parte del tiempo en Cien y Aldabó. No sabía de qué le acusaban y estuvo 5 meses ahí y estaba con una tranquilidad pasmosa. Por lo tanto, sospechoso, al menos permítame que te diga, era. ¿En aquel momento se daba cuenta ya de que trabajaban para la seguridad del Estado? Claro, yo tenía, me di cuenta y yo tenía que extremar la precaución. No podía hacerle ningún tipo de comentarios que permitieran que ellos pensaran que yo tenía claro que lo que estaba haciendo allí era un paripé y que en cuanto llegara a España iba a decir la verdad. Yo tenía que mostrarme sumiso y mostrarme colaborador con todo lo que me pidieran. ¿De alguna manera intentaban sacar la información? Claro que sí, me preguntaban por mi vida personal, me preguntaban por mi vida política. Ellos de hecho creían que era un agente de la CIA, porque como había estudiado en Estados Unidos y había hecho varios viajes a Norteamérica, pues bueno, pues ya tenía que ser de la CIA, nada que ver. ¿Cuánto tiempo estuvo preso en total? 6 meses. Hasta diciembre no me devuelven a España. Después del juicio, una vez que ya me han condenado, empiezan las negociaciones entre Cuba y España, y hasta que no llegan a buen puerto, que es en diciembre, no vuelvo a mi país. Mismamente antes de volver, uno de los militares me dijo: ten cuidado cuando vuelvas a casa con lo que dices, tú verás. La amenaza era constante, los tentáculos del régimen llegan, tienen agentes en España, tienen agentes en Madrid, eso lo sabemos todos. Pero bueno, tenía 2 opciones, o vivir con miedo y callado, o contar la verdad, y opté por contar la verdad. Luego de que llega a España, ¿qué es lo que lo mueve a decir la verdad? Era mi determinación desde el primer momento. Yo no sabía que habría gente que me pidiera que no hablara, pero yo creo que era inviable que yo me quedara callado. ¿Has sentido fuera de Cuba algún tipo de presión? Sí, de hecho a mi casa han llegado cartas anónimas amenazándome de muerte. En mi trabajo hacían pintadas con graffiti. Vía Twitter, redes sociales también se me amenazaba. ¿Qué decían esos mensajes? Te vamos a matar, con fotos de la placa del coche en el que circulábamos. Después de más de 2 años y viendo cómo se ha desarrollado este caso, ¿cree que se hará justicia? Algún día. Yo entiendo que la dictadura caerá algún día, más pronto que tarde, ojalá, y entonces se sabrá toda la verdad. Mientras tanto, Cuba no reconoce la validez de los tribunales internacionales, por lo tanto no se le puede sancionar. Lo que sí que se puede hacer es aumentar la presión mediática y la presión política, hacer que toda la gente que tiene dudas en si el régimen cubano es bueno o es malo, que no sabe la realidad a la que les somete, a la realidad de los ciudadanos cubanos que son sometidos por su propio gobierno. Todo este tipo de testimonio lo que tiene que ayudar es abrirle los ojos y a que exijan que el gobierno de Cuba caiga. ¿Por qué cree que el régimen de Cuba quiso asesinar a Osvaldo Payán? Osvaldo se había convertido en un actor clave para la transición a la democracia en Cuba.
Era un personaje público, mundialmente conocido, había sido galardonado con el premio Sájarov, que otorga el Parlamento Europeo, y iba a ser nominado para el premio Nobel. Era la única persona que podía hacer sombra a Fidel. En este viaje aquí a Estados Unidos se reunió con congresistas y senadores republicanos y demócratas, y también con los abogados de la ONU, que hace ya tiempo reclamaron una investigación internacional. ¿Cree que esto va a ayudar a que pronto se sepa lo que realmente sucedió y se haga justicia? Yo creo que sí, esto es en la línea de lo que venimos haciendo desde que volví a España, es aumentar la presión, aunar todas las voluntades posibles para que se siga exigiendo responsabilidades al régimen. Si las personas buenas dejamos que las personas malas actúen, es cuando se perderá la esperanza. Usted es abogado de profesión. ¿Cómo describiría el juicio que se realizó en Bayam? Una farsa. El juicio de la legislación cubana es una farsa completamente. No hay separación de poderes. Los jueces, en última instancia, dependen del dictador, del hermano Castro de turno. En Cuba, una vez que el gobierno te acusa, ya estás condenado. No hay un principio de contradicción. El derecho se basa en el principio de contradicción. Eso quiere decir que una vez que hay indicios por los que la Fiscalía te acusa de haber cometido algún delito, tú tienes la capacidad de contradecir esas pruebas por las cuales se te acusa, y las puedes contradecir proponiendo peritos que las analicen y que den otro punto de vista, o demostrando que eres inocente. En Cuba no puedes proponer peritos que analicen las pruebas por las que se te acusan, no tienes derecho a ver las pruebas por las que se te acusan, ni tienes derecho a tener unos abogados independientes, porque tus abogados también dependen del Estado. Por lo tanto, una vez que te señalan con el dedo, estás condenado. En este caso, mis abogados no tuvieron ni acceso a una copia del expediente por el que se me acusaba, ni a las pruebas por las que se me acusaba. Tuvieron que copiar a mano 500, 600, 700 páginas, y las fotografías por las que me acusaban, calcarlas, como un niño pequeño que pone un folio en blanco sobre una imagen y pasa el lápiz por encima. Capacidad de defensa, nula. Es una farsa. Y fíjate, tanto es así que han pasado ya 2 años y medio y ni se han molestado en falsificar unas autopsias para entregar a la familia. ¿Cómo fue el primer encuentro con la familia de Oswaldo Payá? La primera vez que vi a alguien de su familia fue a Carlos, y posteriormente a Rosa María y a Ofelia cuando vinieron a Madrid. Fue pues muy emotivo. Yo había perdido una vida, pero ellos habían perdido al cabeza de familia, ¿no? A su marido, a su padre. Y los dos sabíamos que íbamos a estar ligados en la búsqueda de la verdad, en lo que viniera después. ¿En algún momento pensó que ellos podrían creer que usted era culpable? Ellos sabían la verdad y ellos fueron mis principales defensores todo el tiempo que yo estuve encarcelado. Desde luego que mejores abogados que ellos no he tenido nunca. Sabían la verdad y se negaron a culpar a un inocente por mucho que les ofreciera una indemnización o cualquier otro tipo de cosas. Me gustaría que nos hablara un poco de su libro que acaba de salir. El libro que escribí yo mismo, Muerte bajo sospecha, toda la verdad sobre el caso Ángel Carromero. Es un libro que me costó muchísimo escribir. Es un libro corto, pero un libro en el que cuento con detalles todo lo que fueron esos 6 meses. Me costó mucho porque es muy doloroso lo que tuve que recordar y lo que tuve que escribir para que lo conocieran todos los que quieran leer el libro. Pero también fue un alegato por la libertad, un alegato por la verdad, un alegato para que se sepa que la muerte de Oswaldo y de Harold no fue un accidente, para que se sepa de lo que es capaz el régimen cubano, para que se deje de idolatrar a falsos ídolos como son Fidel y Raúl Castro. Por lo tanto, yo creo que todo el dolor que pasé al escribirlo ha merecido la pena. ¿Volvería a Cuba? Cuando haya democracia. ¿Qué sentimientos tiene hoy por hoy hacia Cuba? Solidaridad extrema, solidaridad con un pueblo que vive reprimido por su propio gobierno.
y esperanza porque consigan algún día tener los mismos derechos que tenemos nosotros. ¿En algún momento el gobierno cubano intentó sobornarle para que usted siguiera ratificando la versión de ellos? El gobierno con quien negoció fue con el gobierno español. El gobierno de Cuba negoció con el gobierno español mi devolución a España. Tal es así que exigía un precio político por mí, que mi país espero que no pagara y que no vaya a pagar nunca. ¿Cuál es ese precio? Decían que era el cambio de la posición común europea. Es decir, fue un precio bastante alto. Claro que sí. ¿Alguien pediría un precio tan alto por un ciudadano que tan solo tiene un accidente de tráfico? Se pide un precio alto porque realmente lo que hay detrás no es un accidente de tráfico.